4.1. Entrenarse en una comunicación armónica. Comunicar es dar siempre lo mejor de nosotros y recibir con amor lo que otros nos ofrecen. Compartir la riqueza que tenemos con las de otras personas requiere aprender a expresarla de una manera muy agradable. Y para esto debemos cuidar la comunicación. La comunicación armónica presenta 4 pautas: apoyar, aceptar, asumir y autovalorar. Cuadro 1. Comunicación para apoyar a los demás. La comunicación usual o con autolimitaciones dice: no me toca. La comunicación armónica con disposición a servir dice: con gusto te ayudo. La comunicación usual dice: ¿por qué a mí? La comunicación armónica dice: a mí me toman en cuenta. La comunicación usual dice: ¿por qué siempre yo? La comunicación armónica dice: confían en mi trabajo. La usual: solo me lo dicen a mí. La armónica: gracias por enseñarme. La usual dice: yo no sé. La armónica dice: lo averiguaremos. La usual dice: es problema suyo. La comunicación armónica dice: permíteme colaborar. La comunicación usual dice: por las malas. La comunicación armónica dice: si puedo ayudarte, cuenta conmigo. La comunicación usual dice: ahora no puedo. La comunicación armónica dice: ahora te ayudo. La comunicación usual dice: mejor que lo haga otro. La comunicación armónica dice: yo puedo hacerlo. La comunicación usual dice: ¿y yo qué puedo hacer? La comunicación armónica dice: buscaré una solución. La comunicación usual dice: estoy ocupado. La comunicación armónica dice: espérame un momento. Cuadro 2. Comunicación para aceptar a los demás. La comunicación usual o agresiva dice: tú estás equivocado. La comunicación armónica o comprensiva dice: me parece interesante lo que dices. La comunicación usual dice: no seas bruto. La comunicación armónica dice: te entiendo. La usual dice: eso no es cierto. La armónica dice: comprendo tu punto de vista. La usual dice: eso no me gusta. La armónica: me gustaría establecer un acuerdo. Comunicación usual dice: no hagas eso. La comunicación armónica dice: ¿cómo te parecería si...? La comunicación usual dice: no soporto que... En cambio, la comunicación armónica dice: me encanta cuando tú... La comunicación usual dice: no quiero que tú... En cambio, la comunicación armónica dice: sé que para ti eso es importante. La comunicación usual dice: ¿por qué haces eso? La comunicación armónica dice: comprendo que haces lo posible. La comunicación usual dice: solo a ti se te ocurre. La comunicación armónica dice: podríamos pensar en algo diferente. La comunicación usual o agresiva dice: ¿me crees un idiota? En cambio, la comunicación armónica o comprensiva dice: desde mi experiencia, yo creo que... La comunicación usual dice: yo te lo advertí. En cambio, la comunicación armónica dice: esto nos permite aprender algo nuevo. Cuadro 3. Comunicación para asumir la responsabilidad. La comunicación usual es esa cuando yo culpo a otros. La comunicación armónica es cuando no culpo a nadie. La comunicación usual dice: me hacen equivocarme. La comunicación armónica dice: me equivoco
con lo que otros hacen. La comunicación usual dice, me ponen furioso. La comunicación armónica, en cambio, dice, me pongo furioso cuando... Comunicación usual dice, me hace sufrir. La comunicación armónica dice, sufro con lo que tú haces. La comunicación usual dice, me molestas. La comunicación armónica dice, yo me molesto con lo que dices. La comunicación usual dice, ustedes me desesperan. La comunicación armónica dice, yo me desespero. La comunicación usual dice, me hacen enfadar. En cambio, la comunicación armónica dice, yo me enfado con... La comunicación usual dice, tú me ofendes. La comunicación armónica, en cambio, dice, yo me siento ofendido con... La comunicación usual dice, si a uno le dicen eso... La comunicación armónica dice, si a mí me dicen eso... La comunicación usual dice, a cualquiera le pasa. La comunicación armónica, en cambio, dice, a mí me ha pasado. La comunicación usual dice, todos están cansados. La comunicación armónica dice, yo estoy cansado. La comunicación usual dice, esto es muy aburrido. La comunicación armónica dice, para mí esto es aburrido. La comunicación usual dice, esto es muy peligroso. La comunicación armónica, en cambio, dice, a mí me da miedo. Cuadro 4. Comunicación para la autovaloración o autoestima. La comunicación usual dice, yo no merezco. La comunicación armónica, en cambio, dice, yo valgo. La comunicación usual dice, no volveré a creer en nadie. La comunicación armónica dice, los demás creen en mí. La comunicación usual dice, no volveré a enamorarme. La comunicación armónica dice, otros reconocen mis valores. La comunicación usual dice, no se puede confiar en nadie. La comunicación armónica dice, soy merecedor de total confianza. La comunicación usual dice, piensa mal y acertarás. La comunicación armónica, en cambio, dice, los demás son como yo los trato. La comunicación usual dice, solo a mí me pasa eso. La comunicación armónica dice, aprendí algo importante. La comunicación usual dice, compañías ni con la almohada. En cambio, la comunicación armónica dice, soy justo y sé cooperar. La comunicación usual dice, es mejor solo que mal acompañado. La comunicación armónica dice, siempre puedo ayudar a los demás. La comunicación usual dice, todo es muy difícil. La comunicación armónica dice, siempre hay algo nuevo por aprender. La comunicación usual dice, esto es un valle de lágrimas. En cambio, la comunicación armónica dice, aprovecho la experiencia de vivir. La comunicación usual dice, a mí nadie me quiere. La comunicación armónica, en cambio, dice, expreso el amor y el valor que hay en mí. La comunicación usual dice, todo el mundo tiene una doble intención. La comunicación armónica, en cambio, dice, encuentro satisfacción en mis relaciones. La comunicación usual dice, en la vida todo es una lucha titánica. La comunicación armónica, en cambio, dice, disfruto cada resultado que obtengo. La comunicación es una técnica. Una cosa es saber hablar y otra saber comunicar. Establecemos la comunicación a través de la mirada, con una sonrisa, con las actitudes
y con el tono de voz. El aspecto verbal solo representa el 20% de la comunicación. La comunicación armónica, comprensiva, no tiene nada de sincero, pues la sinceridad, como ya hemos visto, no es un valor.